Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. La princesa de cristal perdió su corona. Siempre he creído que cada familia tiene una dinámica invisible, como hilos que conectan a cada miembro de maneras que solo entendemos cuando algo los rompe. En la nuestra, esos hilos estaban tejidos alrededor de Sofía, nuestra hermana mayor, desde que tengo memoria. Ella era la estrella dorada, la perfecta, la que siempre conseguía lo que quería sin importar el costo para los demás. Pero permíteme empezar desde el principio, porque esta historia realmente comienza hace 5 años, cuando nuestra hermana menor, Carla, decidió estudiar medicina contra todos los pronósticos. Papá y mamá pensaban que no tenía las notas suficientes, Sofía decía que era una pérdida de tiempo, y yo era la única que creía en ella. Carla siempre había sido la callada de la familia, la que se sentaba en una esquina durante las cenas familiares mientras Sofía monopolizaba la conversación con sus logros, sus novios, sus planes de boda perfecta que cambiaban cada 6 meses. Durante esos 5 años, Carla se convirtió en una persona completamente diferente. Ya no era la niña tímida que se escondía detrás de mí cuando éramos pequeñas. Se había forjado a sí misma a base de noches sin dormir, trabajos de medio tiempo para pagarse los libros y una determinación que nunca supe que tenía. Mientras tanto, Sofía seguía siendo, Sofía. Se había comprometido y descomprometido 3 veces, había cambiado de carrera 2 veces, y seguía viviendo en casa de nuestros padres a los 28 años, pero de alguna manera siempre era el centro de atención. El momento decisivo llegó en marzo de este año. Carla finalmente había conseguido una fecha para su ceremonia de graduación, el sábado, 15 de junio. Llevaba meses hablando de ello, no de manera presuntuosa como habría hecho Sofía, sino con esa quieta satisfacción de alguien que sabe que se ha ganado algo a pulso. Había invitado a toda la familia, había reservado una mesa en un restaurante bonito para celebrar después, incluso había convencido a nuestros abuelos de viajar desde el pueblo para estar ahí. Entonces, 3 semanas después, Sofía anunció su compromiso. Otra vez. Esta vez era con Rodrigo, un tipo que conocía desde hacía exactamente 4 meses. Pero lo que realmente nos dejó sin palabras fue lo que vino después. «Ya tenemos fecha para la boda», dijo durante la cena dominical, con esa sonrisa radiante que había perfeccionado desde los 5 años. El sábado, 15 de junio. El silencio que siguió fue tan espeso que podrías haberlo cortado con un cuchillo. Carla dejó caer el tenedor y se quedó mirando a Sofía como si hubiera crecido una segunda cabeza. «Pero ese es el día de mi graduación», dijo Carla con una voz tan pequeña que apenas se oyó. «Oh, cierto», respondió Sofía, como si acabara de recordar un detalle menor. «Bueno, las graduaciones pasan todo el tiempo, pero las bodas son especiales. Además, ya pagamos el depósito del salón». Ahí es donde yo debería haber intervenido. Debería haber dicho algo, haber defendido a Carla, haber señalado lo absurdo de la situación. Pero mis padres ya estaban felicitándose mutuamente por tener 2 eventos familiares importantes en el mismo día, como si fuera una coincidencia cósmica y no una manipulación calculada. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos para la boda. Sofía había decidido que quería una ceremonia íntima pero elegante con 200 invitados. Cada conversación familiar giraba alrededor de flores, vestidos, música, menús. La graduación de Carla se mencionaba de pasada, como una nota al pie en la gran novela de la vida de Sofía. Fue entonces cuando empecé a notar los pequeños detalles que antes había pasado por alto. Como la forma en que Carla dejó de mencionar su ceremonia durante las cenas. Como empezó a quedarse más tiempo en la biblioteca, no tanto para estudiar, sino para evitar estar en casa. Como sus ojos perdieron ese brillo que había tenido durante meses cada vez que hablaba de graduarse. Una noche la encontré llorando en el jardín trasero. Era una de esas noches de mayo cuando el aire todavía conserva un poco del frío del invierno pero promete el calor del verano. Estaba sentada en el columpio que papá había construido cuando éramos niñas, el mismo donde Sofía solía columpiarse mientras nos contaba historias de princesas que siempre se casaban con príncipes perfectos. «No puedo más», me dijo cuando me senté a su lado. 5 años, Ana. 5 años matándome para llegar hasta aquí, y ni siquiera van a estar ahí para verme recibir mi diploma. «Claro que van a estar», le dije, aunque las palabras sonaron huecas incluso para mí. «No, no van a estar. Van a estar pensando en la boda, preocupándose por llegar a tiempo, revisando sus teléfonos para ver si Sofía necesita algo. Incluso si físicamente están ahí, no van a estar realmente presentes». Y tenía razón. La conocía lo suficiente para saber que tenía razón. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestra relación familiar para siempre. No fue una decisión dramática o impulsiva. Fue más bien como el momento en que finalmente decides dejar de fingir que una situación tóxica es normal. Llamé a mi primo Miguel, que vive en otra ciudad y había estudiado medicina como Carla.
Le conté la situación y, sin dudarlo, me dijo que él y su esposa estarían encantados de venir a la graduación. Luego llamé a la tía Carmen, la hermana de mamá que siempre había tenido una relación tensa con Sofía porque veía a través de sus manipulaciones. Ella también confirmó su asistencia. Pero lo más importante fue la conversación que tuve con nuestros abuelos. El abuelo Eduardo había sido médico rural durante 40 años antes de jubilarse. Cuando le expliqué que Carla tendría que elegir entre su graduación y la boda de su hermana, su voz se endureció de una manera que pocas veces había escuchado. Esa niña ha trabajado como una mula para llegar donde está, me dijo. Y si su propia familia no puede reconocer ese logro, entonces su familia está fallando. La abuela María fue aún más directa. Sofía ha tenido más celebraciones en sus 28 años que la mayoría de la gente en toda su vida. Ya es hora de que alguien más tenga su momento. El plan era simple. El día de la graduación estaríamos ahí para Carla. Todos nosotros. Los que realmente importábamos, los que entendíamos el valor del esfuerzo y la perseverancia por encima del drama y la manipulación. Pero no íbamos a hacer un espectáculo de ello. No íbamos a anunciarlo por adelantado ni a crear conflictos innecesarios. Simplemente no apareceríamos en la boda de Sofía, y cuando nos preguntaran por qué, diríamos la verdad: habíamos elegido estar en la graduación de Carla. Las 2 semanas siguientes fueron las más tensas de mi vida. Sofía estaba en modo producción completa, delegando tareas, haciendo llamadas, probándose vestidos. Mis padres corrían de un lado a otro como soldados siguiendo órdenes. ¿Y Carla? Carla había encontrado una especie de paz resignada, como si hubiera aceptado que su momento especial sería eclipsado una vez más. Yo mantuve mi fachada normal. Ayudé con los preparativos de la boda cuando me lo pidieron, sonreí en los momentos apropiados, incluso fui con Sofía a recoger su vestido. Pero por dentro, estaba contando los días. El jueves antes del gran día, Sofía tuvo su despedida de soltera. Fue una cena elegante en un restaurante caro, porque Sofía no hacía nada que no fuera elegante y caro. Durante toda la noche, habló de lo perfecta que sería su boda, de lo hermosa que se vería, de lo mucho que Rodrigo la amaba. Ni una sola vez mencionó la graduación de Carla, ni siquiera cuando nuestra prima preguntó por ella. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, me di cuenta de algo que me perturbó profundamente. Me había acostumbrado tanto a la dinámica familiar tóxica que había tardado 5 años en reconocerla. 5 años viendo cómo Carla se sacrificaba en silencio, cómo mis padres favorecían automáticamente a Sofía, cómo yo misma había sido cómplice de este sistema al no cuestionarlo. El viernes por la noche, Carla vino a mi cuarto. Se veía cansada pero determinada. «Mañana voy a ir a mi graduación», me dijo. «Aunque tenga que ir sola, voy a estar ahí. Me lo debo a mí misma». «No vas a ir sola», le respondí. «Te lo prometo». Me miró con una mezcla de esperanza y escepticismo que me rompió el corazón. «Ana, no tienes que sacrificar tu relación con la familia por mí. Sé lo importante que es para mamá y papá que estemos todas en la boda. ¿Sabes qué es lo que realmente me importa?», le dije. «Que mi hermana pequeña, que ha trabajado más duro que nadie que conozca, tenga a su familia ahí cuando reciba su diploma de medicina. Eso es lo que me importa». El sábado amaneció con un cielo despejado y una de esas brisas suaves que hacen que todo parezca posible. Me levanté temprano y me vestí con cuidado, eligiendo un vestido azul que sabía que le gustaba a Carla. No era tan elegante como lo que había planeado usar para la boda, pero era perfecto para una graduación. A las 9 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Era Sofía, por supuesto. «Ana, ¿dónde estás? Necesito que vengas a ayudarme con el maquillaje. La maquilladora llegó tarde y estoy teniendo una crisis». «Lo siento, Sofía, pero no puedo ir», le dije con la voz más calmada que pude reunir. «¿Cómo que no puedes ir? Es mi boda. Es el día más importante de mi vida. Lo entiendo, pero hoy también es el día de graduación de Carla y voy a estar ahí para ella». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Luego, la explosión que había estado esperando. «¿Estás bromeando? ¿Vas a arruinar mi boda por una estúpida ceremonia de graduación? Todos los días hay graduaciones, Ana. Pero yo solo me caso una vez. Técnicamente, esta sería tu 4ª boda», no pude evitar decir. Probablemente no fue lo más maduro de mi parte, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Eres una hermana horrible. Mamá y papá van a estar devastados». Y colgó. 15 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mamá. «Ana, cariño, Sofía está muy alterada. Dice que no vas a ir a la boda. Seguramente es un malentendido, ¿verdad?» «No es un malentendido, mamá. Voy a ir a la graduación de Carla». «Pero ya habíamos hablado de esto».
Podemos pasar por la graduación rápidamente y luego ir a la boda. No tienes que elegir. Si tengo que elegir, mamá. Y elijo estar presente de verdad para Carla, no aparecer 5 minutos para tomarme una foto y luego irme corriendo. La conversación continuó por otros 10 minutos, con mamá alternando entre súplicas, culpa y amenazas veladas sobre romper la familia. Pero por primera vez en mi vida, me mantuve firme. A las 10:30 llegué a la casa de nuestros abuelos. El abuelo Eduardo estaba impecable con su traje azul marino, el mismo que había usado en la graduación de medicina de su hijo 30 años atrás. La abuela María llevaba un vestido floral que había comprado especialmente para la ocasión. ¿Lista para hacer historia familiar?, me preguntó el abuelo con una sonrisa traviesa. Más que lista, le respondí. Llegamos a la universidad a las 11. La ceremonia comenzaba a las 12, pero queríamos llegar temprano para conseguir buenos asientos y, honestamente, para evitar cualquier confrontación de último minuto con el resto de la familia. Cuando Carla nos vio llegar, su expresión pasó por toda una gama de emociones en cuestión de segundos: sorpresa, alivio, gratitud y finalmente, una alegría pura que no había visto en su rostro en meses. Miguel y su esposa llegaron poco después, seguidos por la tía Carmen y su familia. Para cuando comenzó la ceremonia, Carla tenía una sección completa de la familia gritando su nombre. La ceremonia fue hermosa. Cuando llamaron el nombre de Carla Martínez Vega y ella caminó por ese escenario para recibir su diploma, todos nos pusimos de pie y gritamos como si hubiera ganado el premio Nobel. Ella nos miró desde el escenario con lágrimas en los ojos y una sonrisa que podría haber iluminado toda la ciudad. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Después de la ceremonia, fuimos al restaurante que Carla había reservado. Era un lugar pequeño y acogedor, no el tipo de lugar elegante que habría elegido Sofía, pero perfecto para celebrar algo real y significativo. Durante la cena, Carla dio un pequeño discurso agradeciéndonos por estar ahí, y no había un ojo seco en la mesa. Durante mucho tiempo pensé que tal vez no merecía tener mi propio momento especial, dijo. Pensé que tal vez no era lo suficientemente importante o lo suficientemente interesante para que la gente quisiera celebrarme. Pero ustedes me han demostrado que sí lo soy, y eso significa más para mí de lo que podrán imaginar. Mientras tanto, mi teléfono había estado sonando intermitentemente durante toda la tarde. Mensajes de mis padres, de Sofía, de algunos primos preguntando dónde estábamos. Los ignoré todos. Este día era para Carla y no iba a dejar que nada lo arruinara. No fue hasta esa noche, cuando estaba en casa preparándome para dormir, que finalmente revisé todos los mensajes. Los de Sofía eran predeciblemente dramáticos. Alternaba entre la furia, arruinaste mi día perfecto, la manipulación, mamá tuvo que tomar medicamentos para el corazón por el estrés que le causaste, y las amenazas, nunca te voy a perdonar esto. Los de mis padres eran más medidos pero igualmente manipulativos. Hablaban de decepciones familiares y prioridades equivocadas. Papá incluso mencionó que había tenido que explicarle a los invitados por qué faltaba una de las hermanas de la novia. Pero había un mensaje que me sorprendió. Era de Rodrigo, el novio de Sofía. Ana, solo quería decirte que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Sofía está furiosa ahora mismo, pero espero que con el tiempo pueda ver que Carla también merecía tener su día especial. Felicita a tu hermana de mi parte. Eso me dio esperanza de que tal vez, eventualmente, las cosas podrían sanar. Los días siguientes fueron difíciles. Mis padres me dieron el tratamiento silencioso, Sofía bloqueó mi número, y varios familiares me enviaron mensajes expresando su decepción por mi comportamiento. Pero también recibí mensajes de apoyo de parientes que nunca había esperado. Primos lejanos, amigos de la familia, incluso algunos compañeros de trabajo de papá que habían estado en la boda y notaron nuestra ausencia. Era hora de que alguien le pusiera límites a Sofía, me escribió una prima segunda. Siempre ha sido una drama queen, pero esto ya era demasiado. Carla, por su parte, estaba radiante. Había enmarcado su diploma y lo había colgado en su cuarto, junto con fotos de la graduación. Había comenzado su residencia en el hospital y llegaba a casa cada noche cansada pero feliz, con historias de pacientes que había ayudado y colegas que había conocido. Una semana después del gran día, recibí una llamada inesperada. Era la abuela María. Tu madre vino a verme ayer, me dijo sin preámbulos. Estaba muy alterada, diciendo que habías dividido a la familia y que ahora Sofía ni siquiera quiere venir a las cenas dominicales. Mi corazón se hundió. Había esperado consecuencias, pero parte de mí había albergado la esperanza de que mis padres eventualmente entenderían mi posición. Le dije a tu madre exactamente lo que pensaba, continuó la abuela. Le dije que esta familia había estado desequilibrada durante años, siempre girando alrededor de los caprichos de Sofía, y que ya era hora de que alguien defendiera a Carla. ¿Qué dijo ella? Al principio se puso defensiva, pero luego empezó a llorar.
Me dijo que se sentía atrapada entre sus hijas, que no sabía cómo arreglar las cosas. Le dije que el primer paso era reconocer que había estado permitiendo un favoritismo injusto durante años. La conversación me dio un poco de esperanza. Si mis padres al menos estaban empezando a reflexionar sobre la dinámica familiar, tal vez había una oportunidad para sanar. 2 semanas después, papá apareció en mi puerta. Se veía cansado y más viejo de como lo recordaba. ¿Podemos hablar?, me preguntó. Nos sentamos en mi sala y durante unos minutos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, él rompió el silencio. He estado pensando mucho sobre lo que pasó, dijo. Y creo que tal vez tenías razón. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Sofía siempre ha sido la que más ruido hace, continuó. Desde que era pequeña, era más fácil darle lo que quería que lidiar con sus berrinches. Y supongo que con los años, eso se convirtió en un patrón. ¿Y Carla?, pregunté. Carla siempre fue la fácil. Nunca se quejaba, nunca pedía nada, siempre se las arreglaba sola. Y tal vez interpretamos eso como que no necesitaba tanto apoyo como Sofía. Hablamos durante 2 horas. No resolvimos todo, pero fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Papá admitió que habían fallado como padres al no reconocer los logros de Carla, y que el hecho de que hubiera necesitado hacer una elección entre sus hijas les había mostrado lo mal que habían manejado la situación. ¿Crees que Sofía podrá perdonarme algún día?, le pregunté. Sofía es complicada, dijo después de una pausa. Está acostumbrada a ser el centro de atención, y lo que hiciste le mostró que el mundo no gira alrededor de ella. Eso es una lección dura de aprender a los 28 años. Pero necesaria, agregué. Sí, admitió. Necesaria. Un mes después de la graduación, hubo un desarrollo inesperado. Carla había estado trabajando turnos dobles en el hospital y una noche llegó a casa con noticias emocionantes. Me ofrecieron una oportunidad increíble, me dijo, con los ojos brillando de emoción. Hay un programa de intercambio médico en el extranjero. 6 meses trabajando en una clínica rural en Guatemala. Es exactamente el tipo de medicina que quiero practicar. Eso es fantástico, le dije. ¿Cuándo te vas? En 2 meses. Pero Ana, hay algo más. El programa incluye la posibilidad de quedarse permanentemente si consigo financiamiento para mi propia clínica allá. Mi alegría se mezcló con una pizca de tristeza. Carla había encontrado su camino, pero eso significaba que podría perdernos a nosotros en el proceso. ¿Es lo que quieres?, le pregunté. Creo que sí. Por primera vez en mi vida, siento que puedo ser completamente yo misma, sin tener que navegar la política familiar o preocuparme por eclipsar a alguien más. Allá podré ser solo Carla, la doctora, no Carla, la hermana menor de Sofía. Esa noche reflexioné sobre cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias que nunca anticipamos. Al elegir apoyar a Carla, no solo había desafiado la dinámica familiar, había ayudado a liberarla para que pudiera volar más alto de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La despedida de Carla fue agridulce. Mis padres estuvieron ahí, mostrando un apoyo que llegaba tarde pero que era genuino. Incluso trajeron un regalo, un estetoscopio de plata con sus iniciales grabadas. Para nuestra doctora, dijo mamá con lágrimas en los ojos. Perdón por no haber reconocido antes lo orgullosos que estamos de ti. Sofía no vino a la despedida. Según mamá, todavía estaba procesando todo lo que había pasado. Pero 3 días antes del viaje de Carla, recibí un mensaje de texto inesperado de ella. Dile a Carla que espero que encuentre lo que está buscando. Y Ana, tal vez tenías razón sobre algunas cosas. Necesito tiempo para pensar. No era una disculpa, pero era más de lo que había esperado. El día que Carla se fue al aeropuerto, me senté en mi carro después de dejarla y lloré por 20 minutos. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino algo más complejo. Lloraba por los años de dinámica familiar tóxica, por las oportunidades perdidas de celebrar a Carla antes, por la hermana que había perdido temporalmente en Sofía, y también por la alegría de ver a Carla finalmente libre para perseguir sus sueños. Han pasado 6 meses desde entonces. Carla llama cada semana desde Guatemala y sus historias son increíbles. Está trabajando con comunidades que nunca habían tenido acceso a atención médica adecuada, está aprendiendo español de manera fluida y suena más feliz de lo que nunca la había oído. La semana pasada me dijo que había decidido quedarse permanentemente. Había conseguido financiamiento para abrir su propia clínica y había conocido a alguien especial, otro médico voluntario de Canadá que compartía su pasión por la medicina rural. ¿No te vas a arrepentir de perderte todas las celebraciones familiares?, le pregunté bromeando. Ana me respondió con una risa, después de tener mi propia graduación de verdad,
donde la gente estaba ahí realmente para mí, he descubierto que prefiero celebraciones pequeñas pero auténticas que grandes espectáculos donde soy un personaje secundario. Sofía y Rodrigo siguen casados, aunque he escuchado rumores de que las cosas no van tan bien como ella había esperado. Aparentemente, Rodrigo ha empezado a cuestionar algunos de sus comportamientos más dramáticos, lo que ha causado fricción entre ellos. Mis padres mencionan ocasionalmente que Sofía ha preguntado por mí, pero ninguna de las dos ha dado el primer paso para reconciliarse. Y yo he aprendido algo valioso sobre la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme saltado la boda de Sofía. La respuesta es simple, no, ni por un segundo. Porque ese día no solo estuve presente para la graduación de Carla, estuve presente para el momento en que ella finalmente se dio cuenta de que merecía tener su lugar en el mundo, sin disculpas y sin tener que hacerse pequeña para hacer espacio para otros. Y esa, creo yo, es una lección que todos necesitamos aprender, que cada persona merece tener su momento de brillar y que a veces, la familia significa tener el valor de desafiar las dinámicas tóxicas para proteger a quienes amamos. La última vez que hablé con Carla, me dijo algo que me ha quedado grabado: Ana, gracias por enseñarme que mi voz importa tanto como la de cualquier otra persona. Esa lección me ha servido más aquí en Guatemala de lo que podrías imaginar. Y tal vez esa sea la verdadera moraleja de esta historia. Que no se trata de castigar a quienes han estado en el centro de atención durante demasiado tiempo, sino de asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de brillar. Que el amor familiar verdadero no significa mantener la paz a cualquier costo, sino tener el valor de luchar por la justicia, incluso cuando esa lucha es incómoda. Porque al final del día, la familia no se trata de mantener dinámicas que benefician a algunos a costa de otros. Se trata de crear un espacio donde cada persona pueda ser la mejor versión de sí misma, donde cada logro sea celebrado y donde nadie tenga que hacerse pequeño para hacer feliz a otros. Y si eso significa que la princesa de cristal tiene que aprender que no siempre puede ser el centro del universo, bueno, tal vez esa sea una lección que todos necesitamos aprender en algún momento de nuestras vidas. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.